¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por VIX. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Año presidencial. En el oficialismo ya estaría casi lista la primaria. Solamente falta la decisión del Partido Socialista, pero el PC, el Frente Amplio ya se suman a lo que podría ser esa primaria. Así que en las encuestadoras está la cosa que arde. ¿Qué está pidiendo la opinión pública? ¿Qué se está midiendo en la opinión pública? Lo conversamos, por supuesto, en A mí nunca me han encuestado. Y por eso estamos con Paulina Valenzuela, que es socia y fundadora de DataVoz, representante de Wayport y directora de AIM Chile, presente con nosotros. Paulina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y también está Sergio Toro, doctor en Ciencia Política, director además, Sergio, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor. Bienvenido nuevamente. Gracias, Freddy. Un placer estar acá. Tercera vez estaban con mi compadre Mauricio, que estuvo de vacaciones, así que sí, les doy la bienvenida personalmente también al programa. Que ya se hizo nuestro compadre también. Sí. Es fácil hacerse compadre, Mauricio. Sí, no, de todas maneras. Ayer tuve a conversar con él. Un don Mauricio para ser compadre muy bueno. No, muy bien. Estuvo muy bien, muy entretenido. Yo. Oye, coincide esta primera vez, al menos con ustedes, con también la cuarta temporada que comienza. Y comienza con este podcast que tienen ustedes, pero ahora en video. Exactamente. Felicitaciones. Exactamente. Fue una decisión importante esto de saltar a lo visual. Digamos. Lo habíamos conversado antes, nos daba un poco de pudor, pero bueno, dijimos ya lancémonos. Y ¿sabes qué? Yo creo que nos ayudó a venir acá, porque la verdad que la gente nos reconocía por la voz. A mí me pasó una vez. Y nos reconocieron por las voces, digamos, lo del podcast. Pero mostrarnos también tiene que ver también con nuestra dinámica, como lo bien que lo pasamos cuando hacemos este podcast. El nombre está bien puesto, Sergio. A mí nunca me han encuestado porque todo el mundo... Es una frase muy de ciudadano también, ¿no? Esa es la frase típica de casi todos, ¿no? Claro. ¿Cómo salen estas cifras? Y a mí nunca me han encuestado. Y un poco que explicamos técnicamente el por qué finalmente no es necesario que se encueste a todas las personas, pero también hacemos trabajo y conversamos sobre la coyuntura, sobre lo bien hecho o mal hecha la encuesta, etc. Sí. Así que es un podcast bien entretenido. Y nos reímos harto. Nos reímos mucho. Qué bueno que hagan educación cívica sobre algo tan importante como es leer una encuesta. ¿Cómo un ciudadano o ciudadana tiene que saber leer una encuesta, de dónde viene, cómo está, cómo es la muestra, quién lo financia, qué transparencia tiene una encuesta? Exacto. Porque las encuestas, a mí me enseñaban en la Escuela de Periodismo, son termómetros que crean fiebre. Son los termómetros que pueden provocar una fiebre. No, claro, y es importante, o sea, esto es una cruzada no menor, digamos, de enseñar a la gente a mirar una encuesta. Yo creo que uno de los aspectos que hemos trabajado en Wayport y AIM es que la gente mire la ficha técnica y que cuando se publiquen las encuestas en los medios esté la ficha técnica que te diga cuándo se hizo, cuál fue el tamaño de la muestra, las tasas de respuesta, cuánta gente quiso responder esta encuesta, de dónde se sacó la muestra y también un aspecto que se recomienda harto a nivel de estándares internacionales, quién financia la encuesta, o sea, ese tipo de cosas que te ayudan, digamos. Recuérdame qué es lo que es Wayport, que yo no estaba. Wayport es la Asociación Mundial de Investigadores en Opinión Pública. En el mundo son más de 500, 600 investigadores, pero en la TAM existe un capítulo latinoamericano, y aprovecho para pasar el datito. A final de mes tenemos el congreso en Florianópolis, en que nos vamos a reunir más de 300 investigadores de la región a hablar de estos temas, de cómo hacer mejor la pega de encuestadores. Y tú eres Wayport en Chile, Yo soy la representante de Wayport en Chile y además pertenezco al board o al directorio, al consejo de Wayport, del capítulo latinoamericano, digamos, el Wayport Latam. Perfecto. ¿Y AIM es? Y la Asociación de Investigación de Mercado y Opinión Pública. Eso es de Chile. Es Chile, reúne solo a empresas chilenas. También pertenezco al directorio de esta asociación. Y también es una organización que está permanentemente promoviendo las buenas prácticas, digamos. La autorregulación siempre es importante en toda institución, sobre todo algo tan importante como la encuesta, Sergio. Sí, claro. Hay incluso proyectos de ley relacionados que han estado en discusión, pero que no avanzan mucho, porque las exigencias que se están pidiendo son altas, sobre todo para las encuestas de opinión pública, que son las encuestas electorales básicamente, donde finalmente encuestas electorales no tienen la transparencia necesaria
para entender por qué se llegó a ese resultado. Perfecto. Vamos a ver encuesta, vamos a analizar cómo está todo, porque como te decía, se está ya formando una primaria, al menos en el oficialismo. En la oposición todavía no se sabe si realmente va a haber o no va a haber una primaria. Pero comencemos con la siguiente noticia. ¿Cómo la leen ustedes? Esta. Yanet Jara se despide entonces del gabinete y dice estar preparada para la candidatura. Tengo convicción, dice, en la salida de la moneda, la ex secretaria de Estado dijo que fue muy emotiva la ceremonia. La verdad es que tuvimos un importante avance en estos temas laborales. Escuchemos lo que dijo la ahora ex ministra del Trabajo y Previsión Social. Sí, vamos a participar de las primarias. Me han estado harto preguntando desde ayer quiénes van a estar en la campaña, qué actividades se van a hacer. Y yo les quiero decir algo. Aunque la derecha o algunos dijeran que yo andaba en campaña, en realidad yo estaba trabajando hasta última hora. Así que esto es algo para mí desde ayer. Hay que empezar recién a organizar los equipos y hay que recordar que la campaña en definitiva parte el 1 de mayo. Por ahora lo que yo voy a hacer es, primero, ir a dejar, como señalé, una ofrenda floral al expresidente Salvador Allende en homenaje a su memoria y que la derecha ha querido ultrajar en estos últimos días. Y después voy a hacer toda la planificación de actividades ciudadanas con el equipo que me va a acompañar. Candidata, que la ayer a Johannes Kaisersex, tiene también al resto de los parlamentarios que hoy día son candidatos a la moneda. Mire, ha pasado algo bien curioso porque yo le dije, bueno, pero si tanto le preocupa el uso de los recursos públicos, que renuncie. Él interpretó como que renuncia a su cargo, entonces encontró la excusa perfecta. Yo me refiero a que renuncie a su dieta y se lo digo a él porque de él no he tenido ninguna noticia. Yo entiendo que los demás piden permiso sin goce de remuneración, así que no le mando mensaje a nadie más que a él mismo. Lo último, ¿la primaria presidenciales debiesen ir desde el PC hasta la DC? Pucha, sería una buena cosa. Yo tengo una gran estima por Alberto Undurraga, por los demócratas cristianos, y creo que sería bueno poder construir una unidad. Me tocó además trabajar con ellos en la nueva mayoría, y sé que son gente que tiene objetivos que son muy comunes a los que desde la izquierda seguimos, que es mejorar la vida de las personas, más justicia social, en mejores condiciones. Así que sería bueno. Ya, sí, por eso entonces Winter, el mismo Undurraga, Vlado Mirosevic también tendrían que renunciar a su dieta. Y ¿Qué te pareció la irrupción, Sergio, de Yanet Jara y qué representa Yanet Jara? La primera pregunta es si las primarias oficialistas van a ser de todo el espectro. Y si esas primarias oficialistas de todo el espectro van a considerar una lista única de parlamentarios. Porque la gran pelea está ahora en que si en realidad son dos listas oficiales más una primaria y un candidato único, o en realidad se van cada uno de los grupos o los pactos oficialistas de un lado y de otro con dos candidatos. Eso es una gran pregunta que incluso sería como inédito, porque en general lo que ocurre es que las primarias se dan en un bloque, que es el mismo pacto electoral de las parlamentarias. Exacto. Ahora se está pensando en hacer una primaria única para las presidenciales, pero todavía no se sabe muy bien si va a ser una lista parlamentaria única. Y eso, incluso en términos legales, todavía cuesta un poco entender si eso puede ocurrir o no puede ocurrir. Perfecto. Ahora, el diputado Undurraga, presidente de la DC, dijo que si el PC estaba en una lista, ellas no van a estar con el Partido Comunista. No, claro. Sí, no, bueno, mira, todavía queda tiempo. En realidad es muy extraño quienes quieran entrar a esta competencia y que no quieran estar, se juega no solo, digamos, el ser electos o no. ¿Y la ministra Jara qué rol va a cumplir en este escenario? Yo creo que es bien interesante porque nosotros a través del monitor de liderazgo político, que es uno que hacemos todos los meses en Datavoz, levantamos evaluación de liderazgo positivo y negativo, pero además levantamos atributos, digamos, de las personas, de cómo evaluar a las personas. Y ella en particular, cuando nos ha salido, digamos, como mencionan dentro de los primeros lugares, en general lo que tiene son atributos positivos, pero tiene esta cosa de la cercanía, de la simpatía, que en el caso de Toá y Matei es bien distinta, porque ellas son más ejecutivas, digamos. Son más duras también. Entonces, yo tengo mi gran duda, y por eso que es tan interesante este proceso, digamos, electoral y lo que pueda ocurrir después, es cómo se va a comportar el electorado frente a dos tipos de liderazgos bien diferentes, como puede ser Toá y ella, que además conversábamos con Sergio y ella viene con una buena mochila, porque los principales logros probablemente de este gobierno están en la gestión del Ministerio del Trabajo, digamos. Entonces, ¿cómo se va a ir conjugando todo esto respecto de ella y del poder que ella trae como una
precandidata, por decirlo así, va a ser muy interesante. Digamos. En Datavoz ustedes hicieron un top 10 de menciones positivas, Sí, ¿verdad? claro. Un análisis de Claro. estudio de esto. Veamos ese top 10, ¿no? Y precisamente cómo sale estos personajes de hoy que podrían ir a la presidencia de la República, que ya podrían ser presidentes, ¿no? De aquí saldría la presidenta o presidente. Es muy Janet Kaiser, Evelyn Matei, en fin. Explícamelo Básicamente lo que nosotros hacemos de manera espontánea, le pedimos a las personas que nos señalen qué personaje público ha mostrado un liderazgo. Y aquí quiero ser bien clara que esto es liderazgo. Aquí esto no es intención de voto, esto es una calificación. Es como, tiene buena nota y tiene mala nota, digamos. Ya. Este es el monitor de liderazgo político, sí, que lo venimos publicando ya hace más de un año, todos los meses. Y claro, aquí estos rankings se mueven, son bien sensibles, digamos, a la conducta pública, digamos, de los personajes. Y lo que estamos viendo acá es que en el caso de Jara, ha ido aumentando en los 3 últimos meses donde ha aparecido más fuertemente, porque acá piensa que nos salen más de 160 nombres habitualmente en las respuestas. Estos son los que concentran las mayores menciones y ella ha ido creciendo de 9,94 a 13,6, que puede ser poco, pero como es espontáneo, tiene que ver con la recordación o la presencia que tiene en las personas, digamos. En el caso de Kaiser, ¿no? Ha ido bajando. Sergio, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está el panorama en la derecha? Matei se sitúa ahí entre un 21 y un 23, por lo que leo desde acá, y Kast entre un 10 y un 16. Sube Kast, pero baja Kaiser. Sí, eso lo conversamos la vez pasada respecto hasta al techo que podría llegar a tener Kaiser. Cuando conversábamos la vez pasada con Mauricio, nos preguntábamos eso, si es que en realidad iba a seguir subiendo o iba a tener un estancamiento en función de su campaña. Lo que se está viendo ahí es precisamente que Kast está tomando nuevamente ciertas posiciones. También ciertas menciones, más menciones positivas que las que tenía, y eso está equilibrando un poco la cancha en esa competencia. Para cerrar el tema de Janet Jara, ¿te gusta a ti esta comparación que hacen de Bachelet con Jara? Que tendría cierto aire político, ¿no? Por el carisma con Hablamos la presidenta con Bachelet. Paulina, la Bachelet comunista, ¿cierto? La Bachelet comunista. Porque hay ciertas características que son bien interesantes en Jara, que algunas las comparte o no las comparte con Bachelet, pero el hecho de que que sea de Conchalí, ¿cierto? Que no sea parte de los colegios privados, ¿cierto? Lo otro, que finalmente ella haya llevado la mochila de las buenas políticas del gobierno, ¿cierto? Lo otro es su carisma. Pero obviamente sabe bailar. Se peinan como parecidos. Se peinan parecidos. Y ojo, porque creo que es importante considerar que si Janet Jara compite en las primarias presidenciales del bloque oficialista, generalmente el espíritu de centro izquierda y izquierda no tiene esta animadversión anticomunista que generalmente se habla en términos de convención. Entonces es una candidata que es muy, muy viable para una primaria. ¿No? Uno tiene que preguntarse que después... Tienen eso que en el barrio uno dice, tienen calle. Tienen calle, que es algo que ha perdido la élite política mucho, ¿no? Y simpatía, Ángel. Del liceo, son del liceo, son... Claro. Y hay una cuestión importante también, reivindica una generación, porque es la generación golpeada, la generación de los 90, que esa es una generación que fue aplastada por los más viejos y jubilada por los más jóvenes, digamos, ojo con eso. Entonces, ella está representando también una generación que incluso todavía en algún momento quiso tomarla como bandera. Jara ahora viene también a disputar ese nicho. Pasémonos por otras encuestas, por ejemplo, Panel Ciudadano Universidad del Desarrollo, de todos los ámbitos, de todas las esferas, el análisis y la reflexión. Paulina, ¿qué puede decirme de esto? Si hubiera una elección presidencial el próximo domingo, entre la siguiente lista de candidatos, ¿por cuál usted votaría? Y ahí salen Evelyn Matei, Toá, Kast, Kaiser. Esto es de marzo, por lo tanto todavía no están... Esto es del 4 de abril, pero toma básicamente marzo. Aquí todavía no hay candidatos nuevos, ¿no? Sí, yo diría que hay dos cosas que son interesantes. Uno, que esta gráfica en particular en que se separa al votante habitual del votante obligado, da una información muy útil, porque hay que recordar que esta es la primera elección presidencial con inscripción automática y voto obligatorio. Entonces entra una proporción muy significativa de gente, de votantes, digamos, que no tienen un interés ni una cercanía con la política. Entonces, yo diría que en este gráfico uno de los aspectos
que esto es una lista fija. Ellos ponen estos candidatos y hacen que la gente elija entre ellos. Y lo que uno puede observar es que tanto Carolina Toá como José Antonio Kast en este escenario tienen un problema con los votantes obligados. Uno con los votantes obligados y otro con el votante habitual, digamos. Por ejemplo, en el caso de Carolina Toá, el 27% que dice que votaría por él es en el caso del votante habitual, pero cuando vamos al votante obligado, baja, pero más de la mitad, 10%. Esto porque... Y eso, Freddy, solo para hacer un punto respecto a eso, es importante porque hay que recordar que prácticamente el 40% de los electores hoy día, uno podría decir que son obligados, que son los que no han participado en elecciones en que estábamos con voto voluntario. Claro, eso es lo que le iba a preguntar, porque esta es la primera elección presidencial con voto obligatorio. Claro. ¿Qué significa eso en términos concretos? Significa que ingresan nuevos votantes a una elección presidencial, significa que esos votantes son totalmente distintos a lo que nosotros veníamos observando en las otras elecciones. En general, las investigaciones muestran que esos votantes además son bastante volátiles a la coyuntura, es decir, no tienen una forma de mirar la política más estable, sino que son más bien volátiles a esa coyuntura. Y que por tanto el tema que se le entregue y la forma de solución son las cosas más importantes para ellos. Y en este caso, si tú ves el candidato, o sea, la candidatura de Toá, que es una candidatura que no tracciona respecto al votante obligado, es un problema finalmente, porque tremendo, es un problema tremendo. Para la primaria no, pero para la elección, si eventualmente ella ganaba la primaria, ahí se le transforma en un problema, ¿no? Claro, recordemos, para puntualizar, es primera vez desde que volvió el voto obligatorio, porque no hemos pasado de voto obligatorio a voto voluntario. Ya, o sea, ahí eso que lo tengan muy, muy claro todos los candidatos, ¿no? Yo creo que ahí la derecha la tenía más clara, ¿no? Con la delincuencia, temas que parecieran ser más urgentes que los grandes temas nacionales, llamámoslo así, ¿no? Sí. Exacto. Han existido ya varias investigaciones que están mostrando eso, la volatilidad de este votante, que se basa en esas coyunturas. Por eso hemos pasado de apruebos a rechazo, de rechazo a apruebo tan rápido. Son esas preferencias las que están siendo volátiles y las que no están siendo logradas capturar por el bloque oficialista, porque, ojo, Jara también tiene ese mismo problema en esta encuesta. Exactamente. Ya. Veamos otro escenario de panel UDB, esta vez con Yanez Jara, miren. Exacto. Si hubiera entonces la misma pregunta, ¿no? Elección presidencial el próximo domingo, entre la siguiente lista de candidatos por cuál usted votaría, ¿no? Y aquí entra Yanez Jara. Claro. Acá ocurre lo mismo que en el caso de Toá. Marcado. Claro. O sea, la diferencia es de 19 en el caso del votante habitual y baja a 4 en el votante obligado. Mira. Es que ese es el punto. Sí, probablemente lo que le va a ocurrir al candidato, entre comillas, oficialista, es que una vez que se zanje la primaria, le cambia completamente la campaña, no así en el resto, digamos. Votante obligado que favorece mucho a la derecha, y aquí no estamos hablando de todo tipo, de todo socioeconómicamente amplio, según esta encuesta, ¿no? Claro, exacto. Digámoslo. Exacto. Ya, interesante, ¿eh? Los temáticas entonces, como ustedes dicen, que se van a poner en la mesa en las discusiones, ¿no? Y en los diseños de campaña. ¿A quién le hablo, digamos, básicamente? Va a ser bien central. Sí, aprovechando entonces la primaria, una primaria es importante entonces, ¿eh? Por eso que la derecha, si no hace una primaria, perdería un escenario para por lo menos proyectar que estos temas, ¿no? Claro, las primarias son un buen momento precisamente para proyectar esos temas y para tomar esos temas y ofrecerlos, digamos, como oferta. Ahora, de nuevo, como son volátiles, tampoco uno podría definir ya quién de estos candidatos es el que recoge estos temas. Lo único que uno puede saber es que si hay preferencias de los ciudadanos respecto a algunos temas en particular, hay que buscar la manera de llegar a esas preferencias porque son finalmente los que van a decidir los gatilladores del voto. Los gatilladores del voto. Exacto. Volvamos con Datavoz y su monitor de liderazgo. Paulina, explíqueme este siguiente escenario. Monitor de liderazgos políticos Datavoz de marzo, Kaiser pierde impulso, Toá y Jara suben en positivo y Cariola lidera las menciones negativas. Bueno, tal como te señalaba, el monitor es bien sensible a lo que ocurre a las conductas públicas, digamos, de los líderes políticos en un periodo determinado, en este caso durante marzo. Y lo que ocurrió básicamente es lo que es que lo de Cariola, para qué vamos a decir, es evidente, digamos, aparece fuertemente mencionada en el liderazgo negativo, que no había ocurrido antes, y por lo tanto quiere decir que la opinión pública fue sensible, digamos, a este tema. O sea, la golpeó mucho la golpeó mucho, claro, el episodio exactamente de los chats. Entonces, que yo creo que es natural, porque en el fondo
Yo creo que lo que el monitor lo que le está diciendo hoy día a los políticos, en el fondo, es que la gente los está observando. Ese es el punto. Está observando sus conductas, está observando qué es lo que hacen, qué es lo que dicen. Yo creo que de alguna manera, por ejemplo, en el caso de Kaiser, puede haber influido sus declaraciones respecto al tema de las vacunas, respecto al tema del Ministerio de la Mujer, estas como posiciones que toman que son un poquito radicales y que la impresión que yo tengo, digamos, pero esto es una hipótesis que tenemos que verificar efectivamente, es que el eslogan corto y rápido, sin fundamento, puede entrar, pero no es permanente en el tiempo, digamos, hasta que aparezca alguien que lo sostenga, digamos. Pregunta para los dos. ¿Se castiga más la corrupción en el votante de izquierda que en el votante de derecha, a tu juicio, Sergio? Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que los votantes que están como arraigados a ciertas posiciones ideológicas tienen un efecto de justificar, digamos, las acciones de sus políticos, porque en realidad tienen un nexo ideológico más fuerte. Y por tanto, lo que ha ocurrido generalmente, uno lo ve en elecciones de alcalde, etcétera, es que si es que existe esta posición clara respecto del elector con respecto al candidato y son, digamos, y tienen una conexión ideológica, no afecta mucho. Es lo que conversamos con Mauricio. Toda esta situación de Carol Cariola generalmente para sus electores no debiese tener impacto ni relevancia, ¿cierto? Sí. No, pero te pregunto en general, ¿no? En general, Sí, no en un caso particular, sino que el votante de la izquierda castiga más si hay viso o posible corrupción que el votante de derecha. Sí. Por fundaciones morales uno debería decir que sí. Fundamentalmente porque las labores de cuidado, Estado, corrupción, etcétera, o probidad están más arraigados en la derecha o en la centro izquierda, digamos. En la extrema derecha eso no está tan arraigado, por eso, por ejemplo, ocurre lo que ocurre con Trump en su momento, etcétera, ¿no? Uno podría decir, es una pregunta difícil porque nunca la he analizado, pero uno podría decir que sí, que existen ciertas condiciones y valores morales que podrían definir que la corrupción para un grupo particular podría llegar a... Ya, avancemos con data voz. Avancemos. Te diste más vuelta. Me di más como el chiste que la pregunta no es fácil. La pregunta no es fácil. En el barrio hay un dicho para eso. Te diste más vuelta que... Ya, Paulina, sigamos con data voz. Explíqueme este escenario. Razones de mención. A ver, Kaiser, ¿por qué es positivo? Y aquí esto está muy divertido, porque dice... No, sí, muy notable. Porque, por ejemplo, a ver, consecuencia, ideas claras, honestidad, que es lo que yo leo al principio, y abajo dice fascista, mentiroso, mitómano. O sea, de consecuencia, ideas claras y honestidad a fascista, mentiroso y mitómano, violento, misógino, en fin, firmeza, directo, lo bueno. Esto es muy interesante. Polarización pero completa. total, o sea, es que a este lo odian o lo aman, digamos. Ese es como el extremo. O sea, pero él también ha cultivado o sea, él está hablando a un segmento. Mira, yo vengo de Marte, veo esto y digo, este gallo no es de centro. O sea, evidentemente que no lo es, digamos. Y entonces es interesante porque lo que se valora es efectivamente, es que a mí lo que me parece muy interesante de la evaluación de atributos es que efectivamente sale lo que es él. Si él es muy directo, digamos, independiente que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que está diciendo. Pero la segunda parte, yo diría que lo más que es esto del mitómano, mentiroso, surge porque hay alguien al frente que dice, oye, pero esto que lo dijo con tanta seguridad no es verdad. Claro. Entonces, él requiere siempre de una contraparte para generar esta atención pública y ser tan visible. Sí, es muy interesante esto que se va a dar entre ella y Jara, digamos. Como esta pelea de tirarse palos y ir destacando atributos en ambos que pueden ser positivos y negativos, pero que al otro le molestan, digamos. Claro, que el desafío de él es que lo saquen a la pizarra ahora. Pero evidente, ¿no? Claro. Y ahí quizás el techo, no sé. Sergio, ¿cómo ves tú estos atributos tan disímiles versus las cosas negativas, ¿no? O sea, son preferencias que están polarizadas, básicamente. Es lo que uno observa claramente. O sea, si bien este observatorio no mide preferencia, es claro que uno está observando aquí gente que está a favor
gente que está en contra a través de atributos. Claro. Y le genera, la justificación son los atributos. Entonces uno ve una alta polarización en la forma de observar a este candidato. A propósito de esto, ¿ustedes creen que la polarización es puntual en ciertos candidatos o el electorado en Chile en general hoy está polarizado frente a esta elección? Yo no creo que el electorado esté polarizado respecto a esta elección. Yo creo que las ofertas están polarizadas. Sí. Y es básicamente porque están polarizadas porque están tratando de buscar nichos electorales. Todavía no hay como todavía está todo tan fragmentado respecto a la cantidad de candidatos, lo que se está haciendo es tratar de posicionarse en algún lugar del espectro ideológico, entre comillas, porque tampoco está tan claro todavía los espectros ideológicos. No, y hay un punto que yo creo que es bien interesante, porque cuando uno, como yo siempre hablo de los escenarios, el escenario primario y después viene el otro escenario. Sí, claro. Y en el escenario primario tú te tienes que diferenciar de quién. Claro. De los de tu sector. Entonces, cuando uno observa a la derecha, por ejemplo, el candidato, como que todos tienen un discurso parecido, agresivo, directo. Pero digo, pero ¿esto lo van a sostener después de cuando tenga que competir con alguien al frente que va a tener un discurso distinto? Entonces es muy interesante. Ayer lo que hablábamos está con Vlado ocurriendo. Mirosevich y decía que hay que tener una ecuación ahí, una línea clara, que es difícil. Muy difícil. Entre pegarle Claro. a tu, en una primaria, estoy hablando, ¿no? A tu socio y no pegarle tan fuerte porque después vamos a ser partners posiblemente Absolutamente. en un negocio. No, y vas a requerir del apoyo del otro. Entonces, es como, o sea, uno observa, por ejemplo, a Evelyn Matei que hace estas declaraciones respecto de Kaiser, Claro. que ella dijo que se como no tragarse el sapo, una cosa. Sí, Entonces, sí, oye, pero después, si ella gana, van Se va- a necesitar esos votos. Se va a tener que tragar el sapo. Porque si lo Tragar pone- el sapo, Si lo dijo, pone claro. el ministro, como ella misma dijo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se van a ir dando y probablemente va a ocurrir de los dos lados. Esto no es Sí, solo claro. de un sector, digamos. Oye, las estrellas, según Datavoz, mira, está bueno de Marco. Este es el top 10 de las estrellas. Llamamos estrellas a aquellas personas que cuando son mencionadas junto a otros, esos otros también son muy mencionados, es decir, son el segmento de los más populares. Sí. Este es un Ya. ejercicio bien interesante. Que es un Están del ejercicio- 1 al 10, del 1 al 10, Claro. de mayor a menor. Claro. Ya, a ver, explica. Este es el resultado de un ejercicio, de un análisis que permite establecer relaciones entre ellos. Cómo se relacionan las menciones. Entonces, cuando aparece el primero, en este caso Kaiser arrastra a otros, digamos, por decirlo así. Este es como estos son como los líderes de las pandillas, por decirlo así. Estos son los que van a arrastrar candidatos. Y esta relación es interesante porque en el fondo lo que te está diciendo es que si tienen algún rol, visible y determinante en la campaña, que no es solo presidencial, hay que acordarse que vamos a tener una campaña parlamentaria, ellos van a cumplir un rol. Y es bien natural. O sea, fíjate que Bodanovich, a pesar de que no va a ser candidato, de acuerdo a lo que ha dicho, Y que ha hablado poco. y que ha hablado poco de ese tiempo, él es un tipo que efectivamente aparece y atrae a otros en las menciones positivas de la gente. Cuando a la gente se le pregunta, mencionan a él y mencionan a otro. Puede ser Jarayel, ya. ¿te fijas? Son O los- Toayer. son Son los como por eso arrastrados. digo que son como los de la pandilla. Pues, eso es lo que Claro, mueven como con él. cuando un diputado arrastra a otro en la votación. ¿Cómo lo ves Claro, tú? pero esto es de declaración, digamos, en términos de lo que la gente los ve juntos. Los ve que se mueven Pero juntos. son positivos. O sea, cuando, Sí, por ejemplo, alguien sí. elige a Por eso decimos Kaiser o a estrella, Toay, claro, porque sí. para ellos es una estrella, Sí, ¿no? sí, exacto. Sergio. No, esto de la atracción que pueda generar o la atracción que pueda generar una persona con respecto a otra es súper relevante para las campañas también. Mucho. Porque finalmente si tú colocas a una persona y te están asociando con esta otra persona, tienes que pensar Ya. claramente de que es un buen candidato también para que esté Sí. dentro del proceso de campaña. Que va a ser un tema. Que va a ser un tema. ¿Con quiénes se sacan la foto? Quienes se sacan la ¿Quiénes foto, en términos más sencillos. O sea, ya hemos visto en campañas anteriores que suponía que algunos iban a aparecer en las fotos acompañando y no aparecieron. Recuerda que con Piñera nadie se quería sacar una foto en un Exacto, momento, te digo. en un momento Por eso te determinado. digo, claro. Y aquí pueden salir también los generalísimos, Exactamente. ¿no? De aquí Estos pueden llamados salir los generalísimos. llamados Exactamente. generalísimos. Para las primeras vueltas y las segundas también. Sí, Así es. absolutamente. Usted, había una sección que se llamaba Usted no lo diga, ¿se acuerdan? Los más viejos lo acordamos en la televisión. Esto es Usted no lo haga, ¿no? Y es la sección que tenemos. Estilos presidenciales, ¿qué candidato presidencial cree usted que se parece más en estilo y forma A? Esto lo trae la Academa, Sí, mira, es un la ya a esta altura famosa Academ. ¿Por qué trajo esta, Paulina?
esta encuesta? Mira, o sea, nos pareció interesante, un ejercicio interesante. En el fondo lo que están tratando de ver, a ver, en resumen, están tratando de buscar asociaciones de perfil o de atributo entre líderes conocidos. ¿Ya? No voy a decir si son buenos o malos líderes conocidos, respecto de nuestra oferta actual, digamos, de candidatos más conocidos también. Es interesante, de alguna manera, algunos resultados, que son bastante obvios, algunas asociaciones, pero ¿por qué decimos que usted no lo haga lo conversábamos con Sergio? Porque nos parecía curioso que habían algunas personas que no aparecían. O sea, no sé, ahí está Bachelet, y no está, por ejemplo, la presidenta de México, que podría estar. Porque los tres candidatos, los tres líderes internacionales son los tres de ultraderecha. Claro, no hay de izquierda, centroizquierda. Claro, Está Claudia Sheinbaum. Yo voy a ser un poco más tajante. Yo creo que metodológicamente es una irresponsabilidad lo que está acá. Por varias razones. Una, porque estás ocupando líderes internacionales de derecha y líderes nacionales de izquierda o centro derecha, ¿cierto? Claro. Otra, que estás ocupando algunos que están en este minuto siendo presidentes o líderes y otros que ya no lo son, ¿cierto? Entonces, la relación puede ser, puede ayudarte a hacer algunas elucubraciones, pero de ahí a que finalmente esto termine siendo uno de los chiches que se generaron para esta salida de la academia, me parece que ya es mucho, digamos. O sea, creo que hay que ser un poquito más serio en este tipo de relaciones, la verdad. Sí, y un punto que yo creo que es súper interesante es que en estas asociaciones hay una cosa que no sabemos, es que yo te puedo asociar con alguien, pero puedo tener pésima opinión de quién te estoy con quién te estoy asociando. Yo creo que ahí se nos quedaron cortos. No crea todo lo que le cuenten, ¿eh? ahí nos quedamos cortos, claro. Oye, Paulina, Sergio, nosotros buscamos en este Living Ciudadano y siempre lo decimos con mucho orgullo y agradezco el cariño de la gente que así lo entiende, la reflexión ciudadana, pero también la educación cívica. Y que ustedes nos vengan aquí a enseñar también, a leer encuestas, a entender las encuestas con estos podcasts que ustedes están haciendo, que ahora sale también en video, lo busquen en YouTube. A mí nunca me han encuestado. Están haciendo ese servicio también tan necesario con un voto obligatorio más encima ahora. Así que muchas gracias por haber venido. Y su living siempre, ¿eh? No, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos muy cómodos. Estamos cómodos. Más encima es cómodo. Sí, más encima es cómodo. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Que estén muy bien.